nuestro sistema de numeración era decimal, entonces y posicional, ¿sí? También es resultado, ¿sí? De una creación cultural. ¿Ustedes saben de dónde viene nuestro sistema de numeración decimal? De poder usar los dedos para contar. Y quizás puede llegar a tener algo de relación. Puede llegar a tener algo de relación porque sí, pues tenemos 10 dedos, ¿sí? Pero Se viene, le llama arábigo, profe, pero es hindú, es indoarábigo, ¿sí? Ah. Sí, es indoarábigo. El sistema de numeración decimal que nosotros utilizamos actualmente tuvo origen en la India y más tarde se expandió por el mundo. Llega a Europa por los árabes. Mirá, los primeros registros que hay de la actividad con el sistema de numeración hindú es en el año 460 después de Cristo, ¿sí? Que incluso cuesta que entre a Europa, los comerciantes, ¿sí? Querían trabajar con este sistema porque era mucho más fácil operar. Pero hasta en algún momento se prohibió el uso porque cuestiones políticas, religiosas, querían seguir siendo los abaquistas los que manejaran esto nomás, ¿sí? Querían que no fuera accesible a todos. Hubo esa discordia que no es algo que no es ajeno a la actualidad, si se ponen a ver. En ese momento pasó eso. Cuesta que entre, pero en el comercio lo adoptaron. Ahí nomás, porque justamente para operar era más sencillo. Ellos los consideraban más sencillo. El 0 aparece después, ¿sí? Los dígitos que se utilizaban eran el 1, el 2, el 3, hasta el 9, y el 0 aparece después para nombrar esa ausencia de cantidad, ¿sí? E incluso en un principio no se decía, ponele, 1904, ¿sí? Sino que se iba leyendo por parte el número. Tiene 10 símbolos, ¿sí? Se decía, 1904, era 1000, 9, 100, 0, ahí aparece el 0, y no se decía 0, ¿cómo se decía? Ustedes saben, Suña, Suña, que era la ausencia, y 4. Así se leía. Diez símbolos, base 10, posicional. Fíjense que cuando yo dije 1904, 1, 1000, ¿sí? En la posición, en esa posición estaba 1 de 1000, 900, 9 de 100. Fíjense que ahí está la posicionalidad. Después, a medida que se fue utilizando, hubo cambios y esos cambios lo hicieron, como le dicen en general, que es impenetrable nuestro sistema de numeración porque hay muchas reglas que no pueden verse explícitas, ¿sí?
Dice, cada dígito funciona como un operador multiplicativo, justamente, porque opera con una potencia de 10, y cada dígito, cada cifra, tiene un valor relativo y un valor absoluto. ¿Ustedes se acuerdan cuál era el valor relativo y cuál es el valor La posición. absoluto? El valor relativo es el lugar que ocupa el número y el absoluto era la cifra, las unidades que correspondían a la cifra. Bien, el valor absoluto es el valor propio del Es- número, el 4, Sí, ¿sí? 4 como 4. Y el valor relativo de 4404, del 4 en cada posición va variando porque es relativo a la posición que ocupa. Y eso tiene que ver justamente que el 4 funciona como operador multiplicativo, ¿sí? De cada potencia de 10. ¿Estamos? ¿Por qué decimos que es el más completo? ¿Qué pasa? Se termina eligiendo este sistema para, digamos, que todos lo utilicemos por estas cuestiones que estamos acá, que dicen ahí. Permite infinitos números, ¿sí? Permite comparar con reglas muy sencillas el tamaño de los números a través de su representación y realizar los cálculos con sencillez. Estas cuestiones no son menores para para identificarlas como ventajas de nuestro sistema de numeración por sobre otros. El sistema de numeración romano quizás no tiene tantos símbolos, pero en el momento de querer escribir números muy grandes, tiene la limitación de que no se los puede escribir. Llega hasta un punto y hasta ahí llegó y nada más. En los mayas pasa lo mismo. Hay en números que está el 0, hay en sistemas que está el 0 y hay en sistemas que no está el 0. Ya vamos a ver la complejidad o la sencillez que puede tener realizar cálculos en otro sistema. ¿Sí? Entonces, profe, ¿es correcto decir que que el sistema de numeraciones resulta, en comparación con los anteriores, como más económico y eficiente a la hora de operar con ellos? Sí, 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 sí. Sí, mucho. Asimismo, sí, más eficiente, sí, por eso a ver, para nuestra cultura, ¿no? Porque incluso los chinos, el sistema de numeración chino, los chinos utilizan este sistema de numeración decimal, pero a la vez utilizan el suyo, no dejan de lado el suyo, ¿sí? Porque justamente es parte de su cultura. Y ellos cuidan mucho su cultura y les interesa que prevalezca y permanezca en el tiempo, ¿sí? Para ciertas cuestiones utilizan el sistema de numeración, siguen utilizando el sistema de numeración chino, y para otros utilizan el decimal. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. ¿Cuál es la complejidad de nuestro sistema de numeración? Que es poco transparente, ¿sí? Es esa impenetrabilidad que les decía hace un ratito, entre la numeración hablada y la numeración escrita. Porque no es lo mismo aprender a escribir los números que decirlos oralmente, desde la oralidad. Entonces, a los niños, en los primeros grados más específicamente, hasta que encuentran las regularidades, logran reconocer las regularidades y establecer las primeras relaciones,
les cuesta bastante, ¿sí? Incluso los grandes, yo por ahí he corregido exámenes que hasta ustedes han escrito mal algunos números. Profe, y desde ese punto, ¿siempre es conveniente trabajar o reforzar la lectura y la escritura de un número en todos los niveles? En todos los ¿O niveles. ya se empieza a dejar de lado en el...? No, en todos los niveles hay que trabajarla, Claro. ¿sí? En todos los niveles. Y saquémonos del repertorio la palabra reforzar, ¿sí? Pensemos en fortalecer. Reforzar denota un tipo de pensamiento desde la enseñanza de la matemática, o sea, es un posicionamiento teórico el reforzar, ¿sí? Vamos a fortalecer la lectura y la escritura de los números, ¿sí? ¿Cómo se puede propiciar la construcción del conocimiento del número y del sistema de numeración? En un principio, justamente, hay que hacer laburar a los chicos con la comparación de los números, el orden, la lectura y la escritura, identificar las regularidades de la serie oral y la serie escrita. Por ejemplo, ¿se acuerdan? Por ejemplo, 90, 91, 92, 93. Después del nudo, el 90, el 80, el 70, el 100, 120, son números redondos que funcionan como nudo, ¿sí? Y ese número redondo, la regularidad es, los números que siguen después, ese número permanece igual, y los que siguen cambian del 0 al 9, ¿sí? Esa, por ejemplo, es una regularidad, y ellos a lo largo del tiempo, ¿sí? En los primeros grados, van a ir reconociendo estas regularidades hasta llegar a explicitarla, porque la idea es que terminen explicitándolas porque las lograron reconocer, las lograron identificar y las pueden explicar, las pueden decir, ¿sí? Esa es la idea. Y comparar los distintos sistemas de numeración. En cuarto grado se trabaja por lo general con el sistema de numeración romano. Bueno, ese trabajo con el sistema de numeración romano, la propuesta también tiene que involucrar el ver qué diferencias hay con el sistema de numeración decimal para también diferencias que permiten aprender justamente estas características que lo hacen distintivo, ¿sí? Tengan en cuenta que también que los dije la semana pasada, hay que historizar un poquito el contenido, ¿sí? Hay que contarle un poquito la historia de esto, del sistema de numeración romano, de dónde salen los símbolos, el por qué los egipcios utilizaban este tipo de símbolos. Eso también les ayuda mucho. Y nosotros en segundo ciclo, más allá de comparar, porque se trabaja mucho lo que es los distintos sistemas y la comparación, ventajas y desventajas, tenemos que trabajar y fortalecer mucho el valor posicional, ¿sí? Para que verdaderamente comprendan la posicionalidad, que en sí es la parte más poco transparente que tiene nuestro sistema. Yo ahí le enumero distintas formas de trabajo, ¿sí? Que le podemos proponer a los chicos, no solamente desde cuarto grado, porque les podemos proponer antes. Van a cambiar los números que vamos a utilizar, nada más. La complejidad va a ir variando en función, en este caso, la gran variable didáctica es el tamaño del número. Estas son actividades que ustedes pueden proponer para fortalecer esto del valor posicional, ¿sí? Porque hay que trabajar
detenidamente en la enseñanza esto que hace a nuestro sistema de numeración, ¿sí? Que lo hace único, ¿sí? Bien. Si ustedes se fijan, hay algunas de estas actividades, si se fijan bien, hay algunas de estas actividades que están en el foro. Hay otras que no, pero hay varias de estas actividades que están en el foro y que quizás no explícitamente, pero que las podemos retomar. Ahora vamos a trabajar un poquito con el foro, justamente. Dejo de compartir. A ver.